Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy se presentará la actividad número 7. El tema es tipos de materiales aplicados en ingeniería. Los integrantes son Anthony Mejía, Darwin Pérez, Carlos Sánchez y mi persona. Entonces, para comenzar. Ya. Características de los materiales relacionados con la ingeniería. Ya. Primeramente, antes de comenzar, se definirá qué son los materiales. Los materiales son todo aquello que existe en la naturaleza. Estos materiales están compuestos por elementos que contienen propiedades determinadas y que nos sirven como materia prima para el desarrollo de productos. Ya. La ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades. Ya. Primeramente se hablará acerca de ingeniería aplicada en materiales metálicos. Ya. Los materiales metálicos tienen una buena resistencia, buena ductibilidad y formalidad, y además este material tiene una buena conductividad eléctrica y térmico con una gran resistencia a unas temperaturas moderadas. Ya. Los metales. Los metales se dividen en dos, en metales ferrosos y los metales no ferrosos. Ya. Primero se hablará acerca de los metales ferrosos. Los materiales ferrosos son el hierro y sus aleaciones. El hierro dulce o forjado, el acero y la fundición son los más utilizados debido a su bajo contexto de extracción y obtención. Los materiales ferrosos son el acero, el hierro, las fundiciones. Ya. Ahora se hablará acerca de los materiales no ferrosos. Es un metal que incluye aleaciones que no contienen hierro en una cantidad apreciable. Estos materiales son el aluminio, el cobre, el plomo, el níquel, el estaño, el titanio, el zinc y algunas aleaciones como el latón. Ya. A continuación se hablará acerca de la ingeniería aplicada en materiales cerámicos. Ya, la cerámica es el producto de diversas materias primas, especialmente la arcilla, que se fabrica en forma de polvo o pasta para poder dar una mejor, un mejor uso y es muy moldeable y que al someter a cocción sufre procesos físicos, químicos, por lo que adquiere consistencia petrea. Ya. Las propiedades generales de los materiales cerámicos. Estos son comprobados con los metales y plásticos, son duros, no combustibles y no oxidables. Su gran dureza le hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. Gran resistencia a altas temperaturas con un gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan las grandes atmosféricas. Ya. Algunas más es alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Una caracterización fundamental es que pueden fabricarse en forma con dimensiones determinadas, es muy moldeable y los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante un esfuerzo de tensión y presión poco elasticidad. Estos materiales tienen una elasticidad muy baja. Ya. La clasificación, algunas de las cerámicas dependen de la naturaleza y tratamiento de los materiales primos y del proceso de cocción. De
Se distinguen dos grandes grupos de materiales cerámicos, las cerámicas gruesas y las cerámicas finas. Ya, los materiales cerámicos porosos o también llamados gruesos no han sufrido vitrificación, es decir, no se llegan a sufrir, el cuarzo no llega a sufrir con la arena debido a la temperatura del horno, que es baja. Por eso son un poquito menos, se rompen menos frecuentemente. Y los materiales cerámicos impermeables o finos, en lo que se somete a las temperaturas suficientemente altas como para vitrificar completamente la arena del cuarzo, así se obtienen productos impermeables y más duros. Ya, los procesos de materiales cerámicos. Las etapas básicas en la fabricación de productos cerámicos son la extracción, que es obtención de la arcilla en las canteras llamadas barrenos, la preparación que consiste en la movilidad primero y la mezcla de los diferentes materiales primos que componen el material, el secado, las piezas recién moldeadas se romperían si no se someten a un inmenso proceso de cocción, por lo que es necesario someterlas a una etapa de secado con el propósito de este es eliminar el agua. La cocción, al conocer las arcillas a altas temperaturas, se produce una serie de reacciones que desembocan en una consistencia petrea y una durabilidad adecuada para el fin que se destinan. Ya. Tenemos la ingeniería aplicada en materiales poliméricos. Estos se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repartidas a lo largo de una cadena. La unión que se representa en los polímeros es el monómero y la reacción por la que se forman es la reacción de polimerización. Ya, aquí tenemos algunas propiedades generales de los polímeros. Es común asociar a los polímeros con sus propiedades eléctricas, pero en realidad las propiedades del polímero son mucho más amplias y no todos los polímeros presentan elasticidad. Entre las propiedades más buscadas de los polímeros se destacan, ya, estas son las que más se destacan. Tiene una alta elasticidad, reflejante, resistencia, dureza, fragilidad, opacidad. Este opacidad se trata de transparencia o translucidez, movilidad, aislamiento y otras características y propiedades. Ya. Su clasificación, en la actualidad existen muchísimos polímeros que clasifican según la función con diferentes criterios. En función de su origen tenemos los polímeros naturales, polímeros artificiales y los polímeros sintéticos. Ya. También tenemos los termoplásticos. Los termoplásticos tienen módulos de tracción relativamente bajos, pero también tienen densidades y propiedades más bajas como la transparencia que lo hacen ideales para productos de consumo y productos médicos. Los elastómeros son polímeros que tienen módulos muy bajos y muestran una extensión reversible cuando se filtran, una propiedad valiosa para la absorción de vibraciones y la amortiguación. Y tenemos los termoestables. Los termoestables incluyen resistencia fenólicas, poliestéricas y resísticas epoxi.
todas las cuales se utilizan ampliamente en las materias compuestos cuando se refuerza con fibras rígidas como la fibra del vidrio y los armazones. Ya. La ingeniería de los polímeros. La ingeniería de los polímeros abarcan aspectos de la industria petroquímica, petrolimerización, estructuras y caracterización de los polímeros, propiedades de los polímeros, composición y procedimientos de polímeros y descripción de los principales polímeros relacionados, de propiedades de la estructura y aplicaciones. A continuación, mi compañero. Definición y explicación de los materiales. La definición de los materiales metálicos. Se denominan metal a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas normales, excepto el mercurio. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. La ciencia del material define un metal como un material en el que existe un soplamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente el calor y la electricidad y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. En ausencia de una estructura electrónica conocida, se usa el término para describir el comportamiento de aquellos materiales en los que en ciertos rangos de presión y temperatura, la conductividad eléctrica disminuye al elevar la temperatura, en contraste con los semiconductores. Los materiales metálicos. Estos son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales, aunque pueden contener otros componentes. Existen dos tipos de metales, los materiales férricos y los materiales no férricos. Los materiales férricos son aquellos cuyo principal componente es el hierro y los no férricos son los que se obtienen de otros metales que no sean el hierro. Como podemos ver aquí, unos materiales metálicos como la plata, aluminio, oro, cobalto, cobre, hierro, níquel, platino, zinc, mercurio, plomo. Las propiedades de los materiales metálicos serían, primero, conducen bien el calor y la electricidad, suelen ser sólidos a temperaturas ambiente, excepto el mercurio, que es el líquido. Todo metal tiene un punto de fusión, que es la temperatura a la cual el metal pasa de sólido a líquido. Son maleables y dúctiles, pueden deformarse para formar láminas y alambres sin sufrir rupturas. El oro, plata y bronce son los más dúctiles y maleables. Algunos metales se encuentran en forma de elementos nativos como el oro, la plata, el cobre, aunque no es de estado más usual. Muchos metales se encuentran en forma de óxidos. El oxígeno, al estar presente en grandes cantidades en la atmósfera, se combina muy fácilmente con los metales que son elementos reductores formados compuestos por la bauxita y la limonita. Los metales alcalinos, además de berilio y el magnesio, se suelen extraer a partir de los cloruros depositados debido a la evaporación de mares y lagos, aunque también se extrae del agua del mar. Por ejemplo, el más característico es el cloruro sódico o sal común. Algunos metales alcalinos térreos, el calcio, el estroncio y el bario, se obtienen a partir de los carbonatos insolubles en los que están insertos. Por último, los lantánidos y actínidos se suelen obtener a partir de los fosfatos, que son unas sales en las que se pueden estar incluidos. Los materiales cerámicos son elementos fabricados a partir de materiales terrosos cocidos. Bajo esta denominación están los elementos fabricados a partir de materiales térreos cocidos. Los materiales primos son arcilla, le dan la constancia o caolín, que es un tipo de arcilla muy pura y le aporta color blanco y textura fina, que una vez moldeada se somete a un proceso de secado y cocción posterior, lo que le hace perder agua y convertirse a estos materiales en duros pero frágiles.
Son silicatos de aluminio hidratados. Se emplean también aditivos como cuarzo, colorantes y fundentes. Las propiedades generales. Las propiedades generales serían químicamente inertes, plásticos cuando se introducen en agua, duros y frágiles en ausencia de agua, resisten altas temperaturas y baja porosidad. La clasificación de los cerámicos, de los materiales, en cerámicos porosos y cerámicos impermeables. Los cerámicos porosos no han sufrido vitrificación, que adoptan un aspecto similar al vidrio, pues no llegan a fundirse al cuarzo con la arena. Destaca la arcilla cocida y a la loza, cuya materia prima es la arcilla. Los cerámicos impermeables han sufrido vitrificación, pues la mezcla ha sido sometida a altas temperaturas y el cuarzo llega a fundirse con la arena. Destacan el grés y la porcelana, cuya materia prima es el caolín. Los cerámicos más empleados son los ladrillos y tejas, que están fabricados con arcilla de muy diversa calidad según la zona geográfica de procedencia. Una vez moldeados se secan y cuecen de 900 a 1200 grados centígrados, lo que aumenta su resistencia mecánica. Existen muchas calidez y formas según las aplicaciones deseadas. Los azulejos y pavimentos cerámicos. Estos están hechos con arcillas especialmente, que durante su moldeo se presan a altas presiones y se revisten de un material que sería el barniz coloreado, que tras el proceso de cocido presentan una dureza alta. La porcelana y loza, a base del caolín, arcillas blancas, sílice y el despato finalmente pulverizados. La porcelana está totalmente vitrificada tras ser sometida a 2 procesos de cocción. Sin embargo, la loza solo presenta su cara externa vitrificada. Poseen una especial resistencia al calor y agentes químicos, por lo que más que en construcción se emplea un material de cocina y sanitarios, laboratorios, aislantes eléctricos. Y los materiales refractorios están formados por arcillas refractorias de alto contenido en sílice. Se usan para revestimiento de hornos industriales y otras aplicaciones donde pueden resistir altas temperaturas sin fracturarse. Soportan entre 1400 y 1600 grados Celsius. Para temperaturas superiores se añaden un aglomerante orgánico. Aquí podemos ver los cerámicos que les puedo estar explicando, como ladrillo, las tejas, pavimento, azulejo y lavado. Los polímeros, el material está formado por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamados polímeros. Provienen de las palabras griegas poli y mers, que significan muchas partes. Son moléculas formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas. La resistencia y ductibilidad de los materiales poliméricos varían considerablemente. Los materiales poliméricos son malos conductores de la electricidad. La clasificación de los polímeros. Composición de tipo de monómeros. Secuencia de distintos tipos de monómeros. Estructura de la cadena, origen, propiedades físicas y tipos de polimerización del que proviene. El homopolímeros y copolímeros. Las unidades que constituyen un polímero pueden ser iguales, en cuyo caso de macromolécula formado será un homopolímero, como por ejemplo el polietileno, o puede ser de diferente tipo, en cuyo caso estaremos en presencia de un copolímero. Según cómo se coordinen los monómeros de diferentes tipos, se forman distintos copolímeros. Estas posibilidades se presentan a continuación en forma genérica, empleando los monómeros A y B. Los monopolímeros son moléculas que están formadas por un solo tipo de monómero. Ejemplo de polietileno de PVC, y los homopolímeros naturales como la celulosa y el caucho. Aquí podemos ver un polietileno y el
fluoruro de vinilo de PVC. Los copolímeros son formas por una unión de dos o más unidades monoméricas diferentes, como por ejemplo el estireno, butadieno, acrilonitrilo, butadieno y estireno. Origen de los polímeros naturales o sintéticos. Los polímeros pueden ser de origen natural sintetizados por la naturaleza o bien pueden ser hechos por el hombre. En este caso se denomina polímeros sintéticos. Una tercera posibilidad es que el hombre modifique un polímero natural con el fin de obtener un producto con determinadas propiedades. Los naturales llevan proteína, polisacáridos, ácidos nucleicos, el caucho naturales, etc. Los sintéticos, nylon, teflón, polietileno, PVC, poliestireno, poliéster, etc. Y los artificiales, el acetato de celulosa. ¿Qué son los materiales compuestos? Los materiales compuestos son combinaciones de dos o más componentes de materiales. Así el material compuesto reúne propiedades adicionales que los materiales originales no tienen. En el caso ideal se pueden neutralizar de esta manera las propiedades negativas de los materiales correspondientes. Los componentes de los materiales compuestos se denominan fase matriz y agente reforzante. Estructura de los materiales compuestos. Hay dos, que sería el agente reforzante y la fase motriz o simplemente matriz. El agente reforzante es una fase de carácter discreto y su geometría es fundamental a la hora de definir las propiedades mecánicas del material. Y la fase matriz tiene carácter continuo y es la responsable de las propiedades físicas y químicas. Transmite los esfuerzos de agente reforzante, también lo protege y da cohesión al material. Los modelos de producción. Los objetos del modelo de producción sería que tengan un buen mojado de fibras, una buena distribución uniforme de refuerzo y un buen alineamiento correcto. Las rutas para resinas termoestables. Esta sería la impregnación de resinas líquidas, bobinado, pultrusión, moldeo de compresión, consolidación bajo presión de prepex, consolidación de resinas en molde y las rutas para las resinas termoplásticas serían el moldeo de inyección y el moldeo de compresión en caliente. La clasificación de los materiales compuestos. Los materiales compuestos, mientras que los materiales en las aleaciones y en los polímeros forman en unión inseparable, se mantienen las sustancias originales en los materiales compuestos. Sin embargo, la estructura no se puede reconocer generalmente a simple vista. Los materiales compuestos se clasifican por 4 categorías. En materiales compuestos reforzados con fibras, en materiales compuestos reforzados con partículas, en materiales compuestos estructurales y en materiales compuestos de penetración. Las ventajas y desventajas de los materiales compuestos. En muchos casos, los materiales compuestos tienen precios mayores que los materiales originales debido a su modificación. Posiblemente se puede realizar su proyecto con aluminio, que también es un material muy ligero. Muchas veces se utilizan materiales compuestos por su apariencia agradable. Por eso hay que decir que si la apariencia en este aspecto importante para su proyecto o no. Al final se puede ahorrar aquí mucho dinero. Por ejemplo, los tableros aglomerados son más baratos que los tableros de madera maciza. Además de la apariencia y los costes, juegan también un gran papel las distintas propiedades mecánicas, por ejemplo, el peso y la estabilidad del material. La estructura química de los materiales, tipos de enlaces principales. A continuación, mi compañero. Estructura química de los materiales, tipos de enlaces principales. A continuación veremos los metales y alineaciones. Van a contener un gran número de electrones deslocalizados que confieren las propiedades de conductibilidad eléctrica y térmica. Estas aleaciones son una mezcla de un metal principal con otros elementos para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de un material puro. Podemos variar la composición de aleaciones y también se puede conseguir un rango de propiedades diferentes en una amplia gama de aplicaciones.
También podemos decir que los metales de aleaciones son resistentes, aunque también son deformables, lo cual es muy útil para sus aplicaciones estructurales. Eh, Estos materiales cerámicos son compuestos químicos constituidos por metales y no metales. Estos son óxidos nitruros y carburos, que van a estar constituidos por minerales de arcilla, cemento y vidrios. También vamos a tratar minerales que son aislantes térmicos a una elevada temperatura de ambientes agresivos y resistentes a los metales y polímeros. Desde el punto de vista mecánico, son muy duras y frágiles. También podemos recalcar que los enlaces interatómicos pueden ser de carácter totalmente iónico o también de un carácter predominante iónico con algún carácter covalente. También es importante decir que el término cerámica proviene de una palabra griega, kerámicos, es cosa quemada. Indica también de esta manera propiedades deseables a los materiales, generalmente que alcanzan después de un tratamiento térmico, el cual va a estar procedido a una alta temperatura denominada cocción. Tenemos los materiales poliméricos. Estos materiales son aquellos basados en grandes moléculas con enlaces covalentes y también van a estar formados por una unión de muchas unidades simples a la cual se le va a llamar monómero. Sus antecesores se puede considerar como unas macromoléculas presentes en organismos. Van a estar enumerados. Un ejemplo puede ser el caucho, la lana y el algodón. Los polímeros poseen densidades bajas a extraordinaria flexibilidad. Sin embargo, los materiales poliméricos clásicos basados en enlaces van a tener una aplicabilidad muy limitada cuando estamos al momento de aplicar una temperatura, ya que van a estar desarrollándose nuevos materiales poliméricos basados en otros enlaces que vamos a ver. Materiales compuestos. Estos materiales no van a ofrecer las propiedades que se requieren, ya que van a diseñar materiales que van a estar constituidos por un tipo de ajuste a las necesidades. Un ejemplo sería el hormigón, el hormigón armado, ya que se puede entender como un material compuesto deformado por una matriz a un gel amorfo de la hidratación de fases principales del cemento, como son los silicatos tricálcico y el dicálcico, que van a estar mantenidos y agregados a una unidad de finos y gruesos materiales cerámicos, como es el slice arena y los silicatos. Un metal, por ejemplo, va a ser la malla de hierro. Al material compuesto entre materiales y polímero puede ser el Mayotte de Indurain, que contenía fibras de platino y otros metales en una matriz de poliéster modificado. Muchos de los ejemplos típicos de materiales compuestos entre cerámicos y polímeros son de fibras de vidrio y carbono. Este tipo de enlaces son más comunes en el enlace covalente, iónico metálico y van a ser de Waltz. Es difícil dar valores precisos de las energías de un enlace que van a estar compuestos. En general, podemos asegurar que los enlaces covalentes son más fuertes que los enlaces iónicos metálicos y son bastante fuertes, mientras que los iones por fuerzas van a estar van der Waals. Son débiles y la energía a medida de los enlaces covalentes es de menos 5 eV. Los enlaces iónicos tienen energía entre 1 y 3 y los metálicos entre 0,5, mientras que los sólidos moleculares tienen entre 0,01% de eV, y la energía térmica por átomo viene dada por el producto de la constante. También podemos determinar, gracias a esto, el Kt, que es suficiente para romper los enlaces. Enlaces metálicos que van a estar variantes, ya que la fusión del Hg se da a temperaturas mucho menores del W. El W va a ser más que una orden de magnitud.
También es importante determinar el tipo de enlace sin prejuicios. Un ejemplo va a ser el té con el cloro. Estos van a ser comportamientos completamente diferentes, ya que esto va a ser un sólido cristalino y el otro va a ser un líquido a temperatura ambiente. El enlace covalente dentro de las moléculas es más fuerte que el iónico, pero las uniones entre moléculas son mucho más débiles. Para el caso de los compuestos iónicos no van a tener sentido hablar sobre moléculas sin coordinaciones y estructuras que van a repetirse a lo largo del cristal, como en forma de un patrón. Para las estructuras cristalinas, tenemos una microestructura y textura. En el estudio de la estructura cristalina consiste en saber describir las posiciones de dichos átomos. Estos átomos van a estar colocados en una red ordenada del material bajo un estudio. Para ello, primero vamos a determinar la celda unidad mediante un experimento de difracción en rayos X. Esto nos va a servir para luego de localizar posiciones de todos y cada uno de los átomos o iones dentro de la celda, asignarles coordenadas X sobre A, Y sobre B y Z sobre C. Puede haber casos muy sencillos como los metales o los compuestos iónicos simples, cuyas estructuras van a ser simples y van a estar estudiadas en la asignatura obligatoria primero, como puede ser la cristalografía y la mineralogía. Van a haber materiales con una mullita, un tipo de porcelana que es un metal cerámico con una estructura muy compleja. En esta introducción solo vamos a repasar la estructura de los materiales y los tipos de empaquetamientos. Una estructura simple de los cerámicos van a verse en segundo y tercero. Como recordatorio, el cloruro y cesio cristalino en una celda unidad cúbica primitiva, como lo que podemos ver. Y también van a haber redes como la del sodio y cloro, que es una cúbica centrada en las claras. Empaquetamientos. Aunque todos estos materiales son cristalinos, a principios de los 80 se sintetizaron varios de estos metales amorfos. Esto con el fin de conseguir un enfriamiento, lo cual va a conferir en propiedades ligeramente distintas de lo que vamos a describir a continuación. Estas estructuras cristalinas son sencillas ya que van a estar compuestas de un solo tipo de átomos sin enlaces dirigidos. El 80% de las estructuras va a estar variadas de metales que van a estar ajustadas a 3 modelos de empaquetamiento básicos. El primero es del hexagonal compacto, el segundo es del cúbico compacto y seguido de esto viene el cúbico centrado en el interior. El único factor limitante es el geométrico. El 20% restante se puede describir como distorsiones de estas estructuras de menor simetría. Cuando todos los átomos son iguales o tienen similitud en su forma más densa a colocarse, podemos decir que todos estos van a estar en un plano tangentes entre sí, de tal forma que un átomo va a estar rodeado de 6 vecinos. Cuando se forma la segunda lámina, los átomos se disponen de tal forma que sean tangentes a la primera. Ambas estructuras van a estar ocupadas por un 74% del volumen total y el número de coordinación va a ser 12. En el caso del cúbico centrado en el interior, el empaquetamiento es menos denso. Podemos decir que es un 68% del volumen y un número de coordinación del 8. A continuación podemos ver varios gráficos del empaquetamiento. En el HC, que es la primera, podemos ver aquí en el caso A. En el caso B tenemos aquí el CCC y en el caso C tenemos el CCI. Los modelos cúbicos y hexagonal compacto no son exclusivos de los cristales metálicos, porque muchos cristales heterogéneos que son cerámicos en general van a describir muchos empaquetamientos de compacto de aniones y cationes en las intersecciones de la red. Huecos octaédricos y tetraédricos que existen en los empaquetamientos metálicos. También muchas aleaciones se pueden describir en estos términos o con los porcentajes pequeños de los dopantes. Esto va a estar en la red cristalina de un metal original.
A comparación de esto, los compuestos de inserción se van a dar mejor en una estructura CCI, ya que estas estructuras van a estar compactas debido al mayor espacio que va a estar vacío y tanto van a estar huecos, van a tener un mayor tamaño. Un ejemplo va a ser el boruros y nitruro metálico. Este va a adoptar un tipo de estructura y va a tener una propiedad muy parecida a la de los metales. Es importante decir que no todas las direcciones son de máximo empaquetamiento. Un ejemplo de estructura CCC, los planos son de máximo empaquetamiento, mientras que los de 100 no lo son. Unos efectos prácticos de los metales con empaquetamiento HC son los anisotrópicos, es decir, las propiedades que van a estar variando en una dirección. Otro ejemplo va a ser el monocristal HC. La tensión o presión va a estar a una máxima, va a estar a una presión máxima. Esto va a indicar una dirección que va a estar aplicada a una pieza metálica. Esta pieza metálica va a estar compuesta de muchos microcristales y va a estar enmascara en una sola propiedad. Podemos observar huecos octataédricos y tetraédricos en empaquetamientos HC y CCC. De este lado podemos observar los que son CC y del lado izquierdo podemos observar los que son HC. Casi todos los metales polimorfos van a estar variando de una forma, lo que significa que pueden estar cristalizados en diferentes estructuras etimológicamente. Van a presentar distintas formas alotrópicas dependiendo a la temperatura, ya que esta va a variar. También pueden cristalizarse en diferentes empaquetamientos por la presencia de elementos extraños a las aleaciones. Podemos aquí ver varios ejemplos de estructuras, la CCI, HC y CCC. Otro ejemplo también puede ser el poliformismo en el hierro, aunque estos son elementos que suelen usarse en términos de formas alotrópicas. Podemos observar aquí el siguiente ejemplo. Estos van a estar compuestos y caracterizados por ser duros y también tener elevados puntos de fusión, ya que el enlace metálico es bastante fuerte y van a haber metales de puntos de fusión muy bajos. Son muy compactos y por lo tanto la densidad es muy elevada. Poseen características de brillo metálico. Esto va a indicar que tienen una elevada conductibilidad eléctrica y térmica, debido a que los electrones van a estar libres en banda de valencia y pueden pasar una banda de conducción a un salto de energía muy mínimo. Y gracias a esto van a estar insolubles en agua. A continuación vamos a ver la microestructura y textura. Esto va a referirse a la estructura cristalina, que es fundamental para entender las propiedades físicas y químicas de estos compuestos. De la misma forma, conocer la microestructura y textura de los materiales para comprender las prestaciones. Una microestructura de un material es el conjunto de propiedades que derivan de la cristalización real del material. Esto va a incluir conocimientos de sus imperfecciones como las que ya han hablado los compañeros. Imperfecciones cristalinas pueden clasificarse en defectos puntuales, defectos lineales, maclas y defectos 3D. Los defectos puntuales se dan en estructuras cuando falta o se desplaza en un lugar en la red, ya que el átomo va a estar en una cuestión. Necesariamente, debido a estos huecos, van a aceptarse átomos de PB, ya que el E va a necesitar mover un átomo en una alta temperatura. Hay dos tipos de defectos puntuales principales. El defecto Freckle, que indica cuando los huecos intersticiales quedan atrapados en un átomo durante la cristalización y también van a estar siempre cumpliendo una electroneutralidad, aunque no quiere decir que es un defecto Freckle, vaya siempre asociado a uno de Schottky, dependiendo de las valencias de los átomos, y estos van a estar estudiados en un válido para los materiales metálicos, como van a ser los cerámicos. Ensayos mecánicos son más útiles desde un punto de vista de la construcción y a la resistencia general, que es donde van a tener más amplias y empleos en metalurgia. Van a estar definidos en su comportamiento cuando son sometidos a una carga exterior y de cualquier naturaleza. Esto va a estar dependido en dos tipos de factores. El primero va a ser los estructurales,
que van a ser intrínsecos del material, y el segundo va a ser los tecnológicos, que van a estar dependiendo del proceso cuando se vaya a fabricar o se esté empleando. La manifestación externa depende de tres tipos de factores. El primero va a estar caracterizado por la naturaleza de los esfuerzos, como es la tracción, la compresión y flexión. La segunda condición de aplicación del esfuerzo va a estar referida a la dirección monoaxial, biaxial y triaxial. Puede ser progresiva, cíclica, rápida, lenta, permanente, etcétera. Va a estar variando. En la tercera tenemos la temperatura de aplicación en los esfuerzos. Esto va a indicar una fatiga térmica. A continuación, mi compañero. Vamos a ver las propiedades de materiales físicas, que se dividen en cuatro partes, que son eléctricas, ópticas, magnéticas y térmicas. Siguiente. Ya, su definición es que las propiedades físicas están relacionadas con el comportamiento de los materiales cuando estos son sometidos a acciones externas, como calentamiento, presentación de campos magnéticos, luz, ruido, etc. Aquí podemos ver una imagen donde podemos apreciar las propiedades físicas de la materia, que son muchísimas, se puede dar cuenta. Y siguiente, compañero. Ya, la propiedad física. Una propiedad física es aquella que se basa principalmente en la estructura del objeto, sustancia o materia, que es visible y medible. Y podemos definir las propiedades físicas de un objeto mediante la observación y la medición de dicha propiedad física. Las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad y fragilidad. Estas indican la capacidad que tiene un metal, la capacidad que tiene un material de mantener la forma que adquiere al estar sometido a un esfuerzo que lo deformó. Continúa. Ya, aquí podemos también ver que la energía mecánica EM viene a definición por la intersección de las fuerzas F y su desplazamiento L a través de la expresión. La expresión es la que podemos ver a continuación. Ya, los materiales destinados a transmitir energía mecánica deben ser capaces de soportar los esfuerzos. F es en los desplazamientos requeridos. L, lo que se identifica como propiedades mecánicas de los materiales. Continúa. Propiedades térmicas. Las propiedades térmicas de un material son conductividad, permeabilidad, fusibilidad, soldabilidad y diactilidad. Ya. Estas cuatro son las siguientes. Conductividad térmica. Es una propiedad de los materiales de transmitir el calor. Fusibilidad. Facilidad con la que un material puede fundirse para pasar de un sólido a líquido. Soldabilidad. Facilita de un material para poder someterse consigo mismo con otros materiales. Dilatación. Es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. Siguiente. La energía térmica podemos observarnos en esta energía dos funciones, ¿cuáles son? Las de almacenamiento y transmisión. En almacenamiento la energía térmica Q viene definida por la interacción de la capacidad térmica Cp en la masa M y la temperatura T según la expresión. Continúa. Las propiedades eléctricas o electro. Determina el comportamiento de un material cuando pasa por una corriente eléctrica y es una propiedad eléctrica, es la llamada conductividad, que es la propiedad que tienen los dos materiales para transmitir la corriente eléctrica. Continúa. Continúa. Ya. Propiedades magnéticas. Es una propiedad de ciertos materiales como el hierro, el níquel y el cobalto para poder generar campos magnéticos en el estado magnetizado, ya que estos campos magnéticos causan fuerzas en todas las sustancias magnéticas que se acercan a ellos. Continúa. Ya. Es el cuadro semántico de propiedades físicas, ya, que son los siguientes. Las propiedades físicas son metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos, ya. Las físicas de metálicos es el brillo, sólidos, temperatura, ambiente, maleabilidad, ductilidad, punto de fusión alto, conductividad eléctrica. Los cerámicos pesan menos que los metales, pesan más que los polímeros. Los cuadros cerámicos son generalmente frágiles o vidrios, casi siempre se fracturan ante esfuerzo de tensión y presentan poca elasticidad. Los polímeros. Alta resistencia en el ataque de sustancias químicas como los ácidos o las bases, fibras, elastómeros. Los compuestos son alta resistencia, baja densidad, reducción de costes de mantenimiento. Siguiente. Continuando con el cuadro son las mecánicas, que son la elasticidad, la dureza, la amabilidad, la fragilidad, la resistencia y la ductilidad. Es la gran resistencia a la corrosión, a los efectos de erosión que causan los agentes atmosféricos.
Alta relación resistencia mecánica densidad, la resistencia, la elevación, la dureza. Comportamiento a fatiga, gran capacidad de consolidación de partes. Siguiente. Ya, las térmicas, ¿verdad? Es conductividad, fusión, solubilidad, dilatación. Baja conductividad térmica, gran resistencia en altas temperaturas con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Las propiedades térmicas describen el comportamiento de los polímeros frente a la acción de calor para los termoplásticos. Algunas de ellas son extremadamente importantes. Coeficiente de expansión térmica, conductividad térmica. Siguiente. Y aquí se vuelven las eléctricas. ¿Cuáles son las polarización electrónica, polarización iónica, polarización molecular, constante dieléctrica? Baja conductividad eléctrica no suelen presentar propiedades magnéticas, sin embargo podemos encontrar cerámicas con propiedades magnéticas de gran importancia como ferritas y granatas. No son conductores de electricidad, alta resistencia dieléctrica. Continúa. Aquí podemos ver una opinión del grupo que sacamos, es que gracias a este trabajo aprendimos cómo están los materiales estructurales y cuáles son los ductibles y resistencia al calor, así sabiendo que el material sería utilizado para correctamente el material y así su durabilidad sería mejor. En mi opinión, los materiales que se han definido son muy usados en la ingeniería por sus complejos componentes y algunos de estos materiales llegan a ser muy flexibles, lo que aporta una ayuda al momento de ser utilizado en aplicaciones de todo tipo. Siguiente. La conclusión es, al elegir un material para una determinada aplicación, habrá que tener en cuenta las propiedades del mismo, pues estas son útiles para determinar si un material es apto para el uso específico. Y eso es todo, profesor.